Professional y encargado de las capacitaciones gastronómicas de Catega. El día de hoy estaré a cargo del webinar y quisiera agradecerles a todos por su participación y espero que el día de hoy el webinar les sirva de mucha ayuda y pueda ayudarlos a responder cualquier duda o consulta que tengan o surja durante el desarrollo de la presentación. Antes de empezar, les pido que por favor desactiven sus cámaras y silencien sus micrófonos para hacer de este webinar, más eficiente. Para poder desactivarlos y silenciarlos, por favor pueden dirigirse a la barra emergente en la pantallita donde aparece la cámara y el micrófono, hacerle un clic y de esta manera van a poder desactivarlos y silenciarlos. Nosotros somos ECATEGA, Escuela de Capacitaciones Técnicas y Gastronómicas. Somos la primera escuela virtual de ese tipo en Latinoamérica y damos inicio a nuestras capacitaciones técnicas, capacitaciones gastronómicas y de diseño de cocinas. El webinar del día de hoy es Migrando al Delivery. Los objetivos son explicar cómo tener un alimento inocuo, entender cada proceso de la cadena de preparación de alimentos y dar a conocer cómo tener una zona de despacho ideal. La presentación del día de hoy dura aproximadamente 1 hora y estará dividida en dos partes. La primera será de 50 minutos de presentación y los últimos 10 minutos serán de preguntas. Estas preguntas van a poder realizarse a través del chat que se encuentra en la barra emergente. Y esta presentación va a ser enviada al finalizar el webinar vía correo. Ecatega brindará webinars gratuitos de forma permanente. Sus comentarios y temas de interés son tomados en cuenta para el desarrollo de nuestros webinars. Ahora quisiera agradecer a nuestros patrocinadores por dejarnos llegar a todo el Perú. Para los que deseen visualizar esta presentación en pantalla completa, pueden acercarse a la barra emergente, colocar en los 3 puntos suspensivos, haciéndole un clic, y ahí automáticamente les aparecerá la pantalla completa. Ahora sí, sin más que agregar, damos inicio al webinar del día de hoy. Y doy el inicio del webinar de hoy con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el servicio de modo delivery? Creo que todos lo conocemos, pero igual me pareció importante darle una pequeña definición. Y es la modalidad de servicio que consiste en transportar las preparaciones directamente hacia los clientes, es decir, del restaurante hacia el cliente final. Y en la imagen vemos un poco de lo que ya está sucediendo actualmente, donde las personas tenemos que usar, bueno, mascarillas, guantes, guardar las distancias, y es el nuevo modo, digamos, de servicio de delivery o procedimientos que se están poniendo en práctica actualmente. ¿Y cuáles son los 6 pasos del delivery que tenemos? Primero, tomar la orden. La orden puede ser tomada vía teléfono, vía página web, vía una aplicación y llega obviamente a la oficina central o al restaurante. Una vez que tienes la orden, llega el proceso de cocción que uno va a realizar. En algunos casos puede realizar una pequeña fase de mantenimiento, obviamente en un equipo mantenedor de alimentos. Pasa a la zona de empaque, llega a la zona de despacho y finalmente a la puerta del cliente final. Y que es importante tener en cuenta dentro del delivery y no solo, digamos, enfocándonos en el delivery, sino durante toda la preparación del alimento y desde que recepcionas la materia prima hasta el final, o sea, hasta la puerta del cliente, es que todo alimento que uno va a entregar al cliente final debe ser inocuo. Y me gusta o me parece importante hablar ahorita de esto por todo digamos, lo que está pasando en el mundo, la salubridad de todos y cuidarnos entre todos. Entonces es importante conocer a qué nos referimos un poco con un alimento inocuo. ¿Y qué viene a ser un alimento inocuo? Un alimento inocuo es un alimento que garantiza que no causará ningún daño a la salud humana. Un alimento libre de peligro e inocuo es sinónimo de seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que desde tu materia prima tienes que tener un alimento eh, que no va a estar contaminado. Una vez que lo cocinas, tienes que respetar los tiempos de cocción y también la cadena de frío. Y finalmente, cuando ya llega el punto de delivery, hablando, digamos, de manera general, sin entrar en mucho detalle, durante el tiempo que el motorizado a la casa va,
este no puede, digamos, sufrir ninguna alteración o llegar a contaminarse en el transporte del restaurante a la casa del cliente. ¿Y qué es un peligro en un alimento? Porque dije es un peligro, pero de repente no todos lo entienden. Entonces tenemos tres tipos de peligros. Un peligro biológico, un peligro químico y un peligro físico. El peligro químico, el primer tipo de peligro químico que encontramos puede estar presente de una forma natural en los alimentos llamados alérgenos. ¿Qué viene a hacer esto? Eh, Hay personas que son intolerantes a la lactosa, hay personas que son alérgicas al maní, hay personas que son alérgicas al gluten, hay personas que son alérgicas a los mariscos. Entonces, es muy importante en este caso, si dentro de tus preparaciones tú tienes alguno de estos componentes, tomar en consideración al momento de tomar la orden, preguntarle si es alérgico a alguno de estos productos para finalmente no llegar a enfermar al cliente final. Porque tú podrías tener una cevichería y tú haces tu chicharrón o tu arroz con mariscos y si no lavas la sartén o la olla o lo que utilizas para tu siguiente preparación y pones un pescado, ya simplemente por eso o la cuchara que usas, si no la lavas bien, podrías llegar a contagiar con, digamos, una intoxicación de mariscos a un cliente que de repente sí es alérgico a los mariscos. En el caso del otro peligro químico, la lejía, que es realmente ahorita nosotros, tanto en casa como en restaurantes, estamos cuidando mucho la limpieza de los alimentos y a veces podemos utilizar este tipo de químicos para asegurarnos que estén limpios. Es importante, diría yo, usar primero las cantidades necesarias, o sea, no excederse, y segundo, darle una enjuagada post, digamos que tú usas este químico para asegurarte de que ya no queda nada de esto. Y otro podría ser, o otro es el material que uno utiliza para transportar sus alimentos, conservar sus alimentos, calentar sus alimentos o mandar sus productos calientes hacia el cliente final, ya que no todos los materiales que uno utiliza pueden estar preparados para estas cosas. Pueden ser, en este caso, un tecnopor, un material muy poroso. Un plástico que no esté preparado para mantener comida caliente puede liberar ciertos químicos que contienen el plástico y esto puede generar, como se dice, un peligro para el cliente terminándose en una enfermedad. Luego tenemos el peligro físico, que creo que es un poco más fácil de ver, porque esto se ve por los ojos, y es aquel material externo que se encuentra presente en el alimento y puede causar alguna enfermedad o lesión. He puesto la referencia de una hamburguesa con clavos, un poco exagerado, pero digamos que el concepto es lo que tú ves, el plastiquito que de repente cortas en la bolsa y no te das cuenta que está en tu en tu carne, en tu pollo, o las astillas de la carne a la hora que la cortas, o las uñas de nosotros mismos. Entonces es siempre tener cuidado con eso. A veces en las lechugas podemos encontrar algún gusano o algo. Es importante estar atento en lo que es lo visual de la contaminación de los alimentos, ¿no? Y finalmente tenemos el peligro biológico, que viene a ser para mí el peligro de mayor riesgo para la inocuidad de los alimentos, ya que son las bacterias, virus y parásitos, que muchas veces, o diría yo la mayoría de veces, nosotros no las podemos ver. Por eso es que ahora también es importante justamente el protocolo de desinfección, que es un poco más estricto que antes. Entonces, este es, diría yo, el más peligroso y por eso es siempre muy importante revisar o saber, digamos, quién es tu proveedor y si desde el proveedor que tú tienes está cumpliendo con todos los temas de salubridad para tú de alguna manera asegurarte que al menos lo que entra a tu restaurante está totalmente libre de peligros y luego que ya entra a tu restaurante tú te tienes que encargar obviamente de respetar esto y no poner en peligro tus alimentos y finalmente a tu cliente final. Y luego pasamos a hablar un poco de la contaminación de los alimentos. ¿Qué viene a ser la contaminación de los alimentos? Es la presencia de uno o más peligros en los alimentos, que vienen a ser los tres tipos que estaba hablando hace poco, que pueden generar esto un riesgo para la salud y pueden estar presentes en cualquiera de las fases de la cadena alimentaria.
y más adelante voy a hablar un poco de lo que es la cadena alimentaria, pero claro, cadena alimentaria viene a ser desde que tú recepcionas, bueno, diríamos cadena alimentaria desde que el agricultor cosecha algo hasta que esta papa que cosechó, por decirlo así, llega al cliente final. Entonces, estos peligros vienen a estar presentes durante todo el desarrollo de esta cadena. Obviamente, cada uno dependiendo del rubro de lo que se dedique, es donde va a intervenir. En el caso de nosotros como restauranteros, la mayoría, nosotros nos encargamos de que la materia prima que ingresa, el proveedor que nos trae cumpla con los procedimientos de salubridad y te entrega un alimento inocuo, y nosotros ya nos encargamos desde que ingresó hasta que llega a la puerta del cliente, enfocándonos en el tema del delivery. Entonces, eso viene a ser lo que es la contaminación de alimentos. ¿Y cuántos tipos de contaminación de alimentos hay? Hay dos tipos: la contaminación de origen, que ocurre en la producción primaria de alimentos, y por eso he puesto la imagen de una persona echándole tal vez insecticida o algún producto a su cultivo. Entonces es importante que en este caso no se utilice de manera excesiva o se utilice el químico adecuado para el propósito de lo que uno quiere con su cosecha. Y tenemos lo que es la contaminación cruzada, que es que ocurre cuando los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas. Y dentro de las contaminaciones cruzadas conocemos dos. Tenemos lo que es la contaminación cruzada directa y la contaminación cruzada indirecta. La directa es la contaminación entre, digamos, vemos acá esta imagen, ¿no? Si hubieras puesto de repente, un ejemplo es un producto crudo con un producto cocido, contacto directo. Podría ser la carne que la pones encima de estos vegetales por mucho tiempo y esta carne libera sangre, ya contaminaste de manera directa los vegetales con la carne o viceversa. Eso es lo que se refiere con una contaminación cruzada directa. Y lo que viene a ser una contaminación cruzada indirecta viene a ser lo que es por medio de un agente o digamos, un intermediario, por decirlo así, que puede ser muchas veces, como ven en la imagen, una tabla de picar, donde vemos que está cortando todo en la misma, cuando sabemos que hay diferentes tipos de colores de tablas de picar para los diferentes productos. O a través del cuchillo, si es que utilizas el mismo cuchillo para lavar, para cortar la carne y no lo lavas y cortas otro vegetal, podrías estar generando finalmente una contaminación cruzada. Y ya entendiendo un poco estos temas de contaminación, de cuidados, de inocuidad, ¿cuál es uno de los sistemas que realmente nos permite lograr la inocuidad alimentaria? Viene a ser las BPM, o buenas prácticas de manipulación de alimentos. ¿Y qué son las BPMs, o las buenas prácticas de manipulación de alimentos? Son un conjunto de procedimientos, instrucciones y normas que debemos aplicar en nuestra operación para asegurar la inocuidad alimentaria. Son estos parámetros que realmente uno, tanto para los que hemos estudiado, lo aprendemos desde la escuela, y conforme vamos creciendo lo vamos aplicando obviamente en nuestra carrera profesional, pero nos vamos dando cuenta que son muy importantes, porque al final lo importante es asegurar darle al cliente un alimento libre de peligros, saludable, y que no llegue a generar lo que es justamente una enfermedad para él. Y dentro de estos BPMs, o lo que nosotros conocemos, hay, digamos, algunas cosas que siempre se repiten, que siempre nos enseñan, y quería compartirlos con ustedes, que son no usar alimentos sucios ni recogidos del suelo. Sé que suena obvio, pero a veces puede suceder por diferentes motivos en una operación, pero lo ideal sería no hacer eso, o no recogerlos y volverlos a usar. Evitar los utensilios de trabajo de madera. Yo sé que es muy clásico utilizar esto, pero no se recomienda, justamente por un tema de que la madera es un material poroso, y es lo que va a contener diferentes cosas dentro de la madera, y podría llegar a generar un peligro. Usar secamanos de un solo uso para evitar justamente el contacto con otras cosas. No usar ni serrín ni cartones en el suelo. Al igual que la madera, materiales porosos en el contacto con agua se pueden llegar a bombar, generar hongos, y eso no es lo que queremos dentro de nuestra cocina.
no emplear el mismo menaje para alimentos crudos y cocinados. Va un poco con lo que es la contaminación cruzada directa y ahí puse como referencia lo que nosotros nos han enseñado y en la mayoría de restaurantes tenemos como guía en alguna pared o algo, los colores de las tablas que sirven para cada tipo de producto para evitar justamente una contaminación cruzada. Hacer el proceso de descongelación de los alimentos de manera correcta y nunca volver a congelar el mismo producto ya descongelado. Eso es algo que se recomienda para evitar justamente dañar tu alimento, ¿no? Siempre nos han dicho, no vuelvas a congelar lo que ya está descongelado, porque ya pasó por la temperatura de peligro, porque ya el producto también puede cambiar a veces su textura y volverlo a congelar para luego descongelar no es lo que se recomienda. Y como siempre, una descongelación correcta también es lo que se debe hacer. No cocinar la comida menos tiempo del necesario para su correcta preparación, es decir, respetar los tiempos de cocción en todo momento para evitar de repente dejar algún producto muy crudo, muy crudo y esto genere alguna enfermedad a las personas. Se dice o se sabe que cocinar el chancho muy poco tiempo podría generar alguna enfermedad a la larga. Entonces siempre nos recomiendan cocinar el chancho a una temperatura exacta o más arriba de eso para evitar justamente alguna enfermedad y no colocar los alimentos ni bandejas en el suelo también es lo que se recomienda. Lo que Y, tenemos, no, para y quería hablar justamente, disculpen, sobrevivencia de... disculpen, ¿podrían apagar sus micrófonos por favor para continuar con el webinar? Bueno, continuando con el webinar y yo hablo justamente de esto porque también me parecía importante conocer el detrás o las cosas importantes que uno previo a lo que es el delivery en sí, o sea, previo a que tu producto ya esté listo y esté en la maleta o mochila de la persona que va a hacer el delivery, conocer qué es lo que uno debe hacer para que previo a esto también asegure justamente la inocuidad de tus alimentos. ¿Y qué equipos nosotros recomendamos para justamente cumplir de manera más eficiente lo que nos dicta las buenas prácticas de manipulación de alimentos en el tema de cocción? Porque como vimos anteriormente, hablé un poco de las tablas de picar, del material para cocinar y esas cosas. Ahora hablamos un poco de qué equipos nos van a ayudar para justamente el tema de cocción. Y también mencioné algo ahí, ¿no? Respetar los tiempos de cocción de los alimentos. Y aquí tenemos algunos equipos que nos pueden ayudar justamente para eso. Equipos inteligentes, hornos inteligentes, unas sartenes volcables o muy parecidas a sartenes volcables inteligentes, pero equipos, en este caso de la marca Rational, que son inteligentes, nos van a servir porque tienen un control eficaz de las temperaturas de cocciones de tus alimentos, ya que cuentan con, digamos, una sonda que te va a permitir el control interno de cocción y de manera constante el equipo supervisa las temperaturas tanto de la cámara de cocción como de tu producto. Entonces uno puede saber a qué temperatura está llegando, si está poco tiempo, si está mucho tiempo, si está fuera de la temperatura de peligro, arriba de la temperatura de peligro. Y segundo, tiene un registro y descarga de los datos HACCP en tus equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú podrías descargar, o sea, registra primero todo lo que tú cocinas con sus temperaturas, con sus tiempos, con el producto que ingresó, con la cantidad que ingresó, a qué temperatura ingresó, a qué temperatura salió, cuánto demoró, qué método de cocción utilizó y todos los registros necesarios. Y si uno quisiera, podría también, por medio de un USB que se puede conectar al equipo, descargar toda esta data para tenerla como un archivo y finalmente, como muchas veces digo, ¿no? Si viniera algún cliente en algún caso para decir que no sé, se enfermó en su restaurante porque comió un chancho que no estaba totalmente cocido y tú serviste una chuleta de chancho y tú tienes este registro, lo descargas y obviamente con los datos de a qué hora comió y todas esas cosas tú podrías sacar eh, qué chancho fue y si en tu HACCP dice que lo has dado a una temperatura correcta, creo que de esa manera, tanto de manera interna tú tienes un control sabiendo que estás dando un alimento saludable como para una situación de que algún cliente quiera decir que tú te has, digamos, intoxicado en tu restaurante. Tenemos lo que son los abatidores. Son equipos que te van a permitir llevar tus alimentos a temperaturas frías de manera rápida. La regla general de los abatidores
es que abate a más de 3 grados centígrados en menos de 90 minutos y ultra congela a menos 18 grados centígrados en menos de 4 horas. Y entre las cosas que nos permite, es una muy importante, ¿no? Nos permite evitar mucho tiempo por la zona de peligro. Esta zona de peligro que va desde los 5 grados centígrados hasta los 65 grados centígrados, que es la temperatura ideal para que las bacterias se desarrollen. Entonces, al tú tener un equipo que te va a enfriar de manera rápida tu producto, vas a evitar que justamente pase largo tiempo por estas zonas. Entonces vas a evitar finalmente que estas bacterias se produzcan mucho más rápido. Mientras menos tiempo pasen, menos reproducción. Entonces es importante a veces contar con, o recomendamos, mejor dicho, nosotros contar con estos equipos. Una empacadora al vacío, que es es una máquina o es una técnica en sí el vacío que te permite retirar hasta el 99% de oxígeno de una bolsa o contenedor. Impide el desarrollo de bacterias aerobias y la bolsa o envase protege al alimento de quemaduras por frío. Esta técnica también en algunos restaurantes actualmente, y vamos a verlo más adelante, se está utilizando para transportar comida semilista o ya lista al cliente final. Entonces, eh, ya no solo se está utilizando como una, digamos, técnica para conservar de repente tu materia prima después de haberla procesado o ultracongelarla y luego guardarla en tu almacén. También ahora se está usando en algunos restaurantes que te entregan tu comida ya casi lista con las indicaciones en una bolsa al vacío o empacada al vacío para que tú finalmente la termines de cocinar en tu casa. Impide el desarrollo de bacterias también, porque este tipo de bacterias necesitan oxígeno para desarrollarse. Entonces, al tú quitarle el 99% de oxígeno, le quitas la posibilidad que justamente se lleguen a desarrollar. Y la bolsa o envase protege el alimento de una quemadura por frío. De igual manera, en mi experiencia, en algún momento trabajé en un restaurante que vendía muchas ensaladas y cuando venían las lechugas y todo esto, lechugas, espinacas, a veces por costumbre y por no tener de repente en ese entonces, en ese entonces no teníamos empacador al vacío, tampoco abatidores, no contábamos con esa tecnología, llegaba la lechuga, la desinfectábamos, la limpiábamos, la guardábamos en una bolsa y la colocábamos en los fríos que todos usamos muchas veces, esos fríos de piso que encuentras mucho. Y las lechugas o espinacas que se pegaban mucho a la pared de este frío, llegaba 1 o 2 días y ya estaba dañada, ya estaba quemada por el frío. Entonces, gracias a estas bolsas que se utilizan en el empacado al vacío, vas a evitar que esta situación suceda y puedas conservar de manera por mayor tiempo tu materia prima. Tenemos lo que son mantenedores de alimentos, que es un equipo que te permite garantizar los alimentos fuera de la zona de peligro por hasta 4 horas y sin afectar sus características organolépticas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes un timing de 4 horas para mantener alimentos que tú sabes que están fuera de la zona de peligro, es decir, que no van a representar un daño a tu cliente final y tampoco tus características organolépticas se van a perder, es decir, no va a perder jugos, no va a perder textura, no va a perder humedad. Y esto podría servirte para, eh, de repente, si tienes un pedido muy grande para 1 o 2 días o de repente tu aumento, tus pedidos aumentan, tú podrías ya de repente hacer 1 o 2 horas antes de que comience tu servicio de delivery un plato para ponerlo en el mantenedor, cosa que ya llegan los pedidos y lo sacas y de esta manera también harías un poco, o diría yo, muy eficaz tu servicio de delivery, porque ya tienes 1 o 2 bandejas con un producto estrella o el que tú sabes que vas a vender más, o debido a todo lo que está pasando ahorita, estás vendiendo mucho y en lugar de estar preparando uno por uno en el momento, podrías, como digo, prepararte 1 hora, media hora antes con 2 bandejas que te van a alcanzar de repente, tú calculas 20, 30 porciones o más y ya las tienes listas, cosa que llega por aplicación o cualquier aplicación, teléfono o tu misma página web ese plato y sale de manera instantánea y el tiempo que te vas a demorar para entregar el delivery también va a ser más corto y con este equipo te aseguras que el alimento mantiene tanto características organolépticas como la inocuidad. Es decir, que no va a representar un peligro para el cliente. Y también tenemos lo que son los regeneradores de alimentos, que son los equipos que te van a permitir devolver las características organolépticas a tu producto luego que ha pasado por un proceso de cocción
abatimiento y almacenado eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que también podrías de repente no prepararte, podrías prepararte para una semana antes o 2 semanas antes con preparaciones previas, mise en place anteriores para de repente en el momento simplemente sacarlos y ya está, o preparar el producto una semana antes, regenerarlo y con estos equipos te aseguro que vas a tener las características organolépticas de nuevo, como si recién lo hubieras cocinado el primer día. Entonces, con esto termino un poco, diría yo, la parte previa del delivery y entender un poquito más lo que significa, como digo, la inocuidad y qué tendrías que considerar y un poco de qué equipos nosotros recomendamos que te podrían convenir para tu negocio e ir de repente pensando un poco más en el delivery y enfocarte un poco más en eso, ¿no? Y dentro de lo que justamente hablaba al comienzo, hablé de la cadena de preparación de alimentos y quería simplemente de alguna manera rápida pasar lo que nosotros consideramos o sabemos que son las cadenas de preparación de alimentos y nosotros lo hemos definido como todos los procesos y pasos por los cuales una materia prima se convierte en un producto final. Y dentro de estas hemos descubierto, hemos definido 5 cadenas de preparación de alimentos. Y en la imagen, bueno, he puesto la materia prima de un lomo saltado, los, digamos, 6 ingredientes más vitales o que te sirven mucho. El resto ya podrías ponerle otras cosas de acuerdo a tu gusto, pero son básicos para realizar un buen lomo saltado. Y el producto final, obviamente, es un lomo saltado acompañado de su arroz y sus papas fritas. Y las 5 cadenas que hemos encontrado es la tradicional, la caliente, la fría, la ultracongelación y la cadena al vacío. La cadena tradicional es la que digamos, la mayoría de personas conocemos o antiguamente se hacía, en algunos restaurantes se sigue haciendo. eh, Diría yo que dentro de estas 5 cadenas que he mencionado, no voy a decir cuál es mejor, cuál es peor, creo que cada una de estas finalmente se acomoda al tipo de negocio que uno tiene o uno está pensando hacer. Yo personalmente recomendaría pensar un poco en aplicar algo de tecnología, eh, porque siempre te va a dar mayores beneficios que de repente en este caso, si estamos viendo esta cadena tradicional, que la cadena tradicional. Entonces, la cadena tradicional tenemos lo que es la materia prima, que bueno, tienes el mise en place, la preparación, la cocción, finalmente la distribución y llega al cliente final. Que así rápidamente, aquí que no encontramos un control de temperaturas. No hay un control constante de temperaturas, lo que podría significar que tu alimento, quieras o no, por un tema de repente muchos pedidos, se exponga a temperatura ambiente y de manera constante a la zona de peligro y esto realmente no es lo que buscamos nosotros. Tenemos lo que es la cadena caliente, que es la materia prima, sigue todo el procedimiento de materia prima, cocción, y tenemos el mantenedor o la fase de mantenimiento, finalmente la distribución y el consumo final. Aquí tenemos un poco más de control de temperatura y control de la zona de peligro gracias al equipo que, digamos, ingresa a esta cadena, que es el mantenimiento, y ese es el, como digo, el lapsus o el timing de 4 horas que te permite de repente hacer una preparación o una planificación un poco más programada u ordenada, considerando que de repente tienes un producto, como digo, que tiene mucha llegada al público y si se te hace difícil prepararlo en el momento, podrías optar por mantenerlo aquí y sacarlo por porciones una vez que una vez que comienzan a llegar los pedidos. Te podría liberar un poco en el caso que estoy mencionando. Luego tenemos lo que es la cadena fría, que ya aquí sí eh, comienzan a trabajar justamente estos equipos tecnológicos que estaba mencionando anteriormente. Y tenemos lo que es la materia prima, la preparación o el mise en place, la cocción, que en este caso he puesto un equipo inteligente, pero realmente también podría ser algún otro tipo de equipo. Viene a ser el enfriamiento rápido, la regeneración, la distribución y el consumo. Aquí sí, como digo, hay un mayor control de temperaturas, una mayor seguridad de que estás respetando los tiempos de cocción y finalmente estás respetando que tu producto final o alimento no esté
mucho tiempo durante expuesto a la zona de peligro, ¿no? Tenemos lo que es la cadena congelada, que en este caso, bueno, hubo un pequeño error, vendría a ser ultracongelamiento a -18, pero en este caso vendría a ser materia prima, preparación, cocción. En lugar de enfriamiento rápido entraría el ultracongelamiento a -18 grados centígrados, viene a ser la regeneración, la distribución y el consumo. Al igual que la otra cadena, mayor control de temperaturas, mayor seguridad de que está fuera de la zona de peligro. Y finalmente tenemos lo que es la técnica al vacío, que viene a ser la materia prima, preparación, porcionamiento, envasado al vacío, cocción al vacío, abatimiento, regeneración, distribución y consumo. Y quería volver a repetir simplemente que dentro de estas cadenas que hemos encontrado, y pensando tanto en un negocio normal como pensando en enfocarse al delivery, creo que todas tienen sus pros y sus contras. Un poco, diría yo, sí, mejor es trabajar con tecnología, pero mucho finalmente tiene que ver con el tipo de negocio que tú tienes, con el producto que tú vendes, y de acuerdo a eso, cada una de estas cadenas de alimentos podrían aplicarse dentro de tu rubro, dentro de tu negocio, para sacarle el mayor jugo a tu negocio. Y ahora voy entrando un poco más allá a la parte del delivery, a la parte de ya cuando el producto está listo y finalmente ya comienza claro, ya está listo y va a llegar al cliente final, ¿no? Y dentro, y bueno, y gracias a esto no gracias a esto, ¿no? Pero debido a lo que ha pasado en el mundo bueno, en todo el mundo, el COVID, cómo nos está afectando, eh, bueno, tanto a todas las personas como enfocado en el mundo del restaurante, las leyes, los parámetros que te piden los rectores y esas cosas, se han puesto mucho más severos y nos están pidiendo mucho más cosas para justamente poder reingresar al mercado y segundo, cumplir con parámetros de salubridad y finalmente poder dar como producto final al cliente algo sano, algo fuera de peligro. Entonces, según lo que he podido investigar y he estado averiguando previo al webinar del día de hoy, es algunos parámetros que nos recomienda la ley. Entonces pongo como título ¿qué nos recomienda la ley? Y lo primero nos dice es los envases utilizados deberán ser desechables de primer uso. Es decir, que no pueden volver a usarse. No, son materiales que no los puedes guardar y volverlos a usarlos, o tanto el restaurante recibir el mismo tupper y volverlo a usar para otro pedido. No, tienen que ser desechables después del primer uso. Tienen que ser de un material inocuo. ¿Qué quiere decir esto? Que la caja donde tú vas a distribuir tu producto tiene que ser inocuo. ¿Qué quiere? O sea, voy justamente cuando hablaba de los peligros químicos, creo yo, con el tipo de material que a veces, como no está listo o no está diseñado para entregar comida caliente, podría liberar ciertos compuestos del plástico que pueden dañar la comida y al final al cliente. Entonces, el material que tú utilizas tiene que ser especial para el tema de transporte de comida y con esto realmente, bueno, obviamente después de desinfectar el envasado y todo eso y mantener un control también de tus empaques, vas a obtener un material inocuo. Debe mantener la calidad sanitaria. Y cuando hablo de la calidad sanitaria, me refiero un poco a colocar un sticker de seguridad que ya actualmente la mayoría de restaurantes lo hacen, o diré todos, porque es lo que te está exigiendo la ley, donde te ponen muchas veces quién lo ha hecho, qué temperaturas ha estado cocinado, a qué temperatura debería llegarte, y todo eso para que tú te asegures que está cumpliendo justamente con lo que le está pidiendo actualmente, digamos, los rectores o quien supervisa el negocio de los restaurantes. Y el sticker de seguridad es una manera de que el cliente final sepa que su caja o su bolsa o en el medio que uno lo esté transportando no haya sido abierto en el camino o no haya sufrido ninguna alteración desde que salió del restaurante hasta tu casa. Luego nos dice que si el pedido está acompañado de productos complementarios como algunas salsas u otros, estos deberán de ser de fabricación industrial y encontrarse su envase original. Es lo que
como digo, estoy investigando y nos ha dicho, entonces por eso pongo justamente la imagen de un ketchup en una, digamos, bolsa, ¿no? Y eso es lo que en algunos restaurantes también están haciendo. Las salsas de ají que normalmente las mandaban en bolsita o en otro material, ya las están mandando en este tipo de bolsas con la finalidad de, primero, lo que dice la ley y segundo, asegurar de que el producto ha sido elaborado de manera industrial y obviamente es un producto sano, un producto bueno y que no está, digamos, malogrado. Listo. El otro punto es todo el pedido, listo, deberá de ser colocado dentro de una nueva bolsa plástica o de papel y sellarse automáticamente. Y eso es algo que actualmente estamos viendo, creo, para todos los que han pedido delivery. Ya no es solo la bolsita que te entregaba el motorizado y listo, ahora te entregan eh, el pedido sobre otra bolsa y a veces hasta sobre doble bolsa, justamente para asegurar y para que desinfectan la parte de afuera y esa parte de afuera, esa bolsa de afuera, la retiras y la botas y listo. Y lo de adentro obviamente ya está totalmente desinfectado y limpio, entonces no representa un peligro para ti. Perdón. Y luego nos dice, todo vehículo y o recipiente utilizado para transporte de alimentos deberán de mantener las siguientes temperaturas en los alimentos: mayor o igual a 60 grados centígrados los platos calientes y entre 1 y 4 grados centígrados los platos fríos. Porque justamente por el tema de la zona de peligro. Inclusive yo diría mayor, o sea, yo pondría en mi caso mayor a 65, pero eso es lo que nos están aconsejando o nos están diciendo, pero realmente la zona de peligro está arriba de los 65, entonces yo diría que es mayor o igual a 65 grados centígrados para justamente estar fuera de la zona de peligro y entre 1 y 4 grados centígrados porque es abajo de 5 grados que también son fuera de la zona de peligro. Y diría, o haría esta pregunta, ¿por qué es importante la distribución y el área de delivery actualmente, no? Porque al reinventarse muchos restaurantes y enfocarse en el servicio de delivery, este se vuelve la base de su negocio para afrontar la realidad post-COVID y sobrevivir en el mercado actual. Eh, y creo que eso es, ¿no? Porque muchos negocios de restauración, muchos, tanto negocios pequeños como grandes, se han visto afectados por todo lo que ha sucedido por el COVID y ahora se está viendo que una manera de sobrevivir en el mercado actual, volver a funcionar, es en el modo delivery. Y entonces, si tú tienes que enfocar en el modo delivery, tienes que considerar que ahora esa zona o ese servicio es tan importante como la atención a la mesa. Entonces, por eso es importante entender mucho el servicio de delivery, tomarle más importancia, conseguir los materiales adecuados para dar un servicio de delivery correcto, mantener la inocuidad de los clientes y realmente no recibir quejas o hacer de repente de servicio de delivery el servicio perfecto, el mejor servicio dentro del mercado actual. Y con esto realmente podría sí afrontar la realidad post-COVID-19 y primero comenzar a sobrevivir en el mercado actual y en un futuro liderar el mercado actual. Entonces, por eso es importante, y creo que todos nos hemos dado cuenta, el servicio de delivery en todos los restaurantes. Y justamente ahora se debe contar con una zona de despacho eficiente y ordenada, es decir, darle ya dentro de tu local, dentro de tu restaurante, una zona especial, ya no que sea tan al paso o cosas así, sino realmente darle una zona para que las personas de manera tranquila, de manera ordenada, puedan armar todos tus pedidos y puedan entregarlos de manera correcta a tu cliente final. Tienes que tener envases y móviles de transporte que aseguren la inocuidad y calidad alimentaria al 100%. Eh, ya no, diría yo, ya no basta con agarrar cualquier tupper que veas en algún momento, en algún lugar, y ya, con eso hago mi delivery. Creo que ahora es muy importante contar con tuppers o materiales que realmente aseguren la inocuidad y realmente tengan esta capacidad también de mantener las temperaturas internas sin
sin afectar las características organolépticas de tu producto. Y nosotros, digamos que hemos puesto que ahora hay tres áreas de delivery, ¿no? El área de empaque, que es donde, digamos, de manera interna uno arma sus tuppers, un gabinete de empaques y descartables. Ya no, creo yo, ya no es como que, tiro los tuppers o pongo los tuppers por ahí, donde encuentro un lugar y listo, que es lo que podía haber pasado muchas veces. Ahora creo que es importante también tener de manera ordenada todos tus tuppers en una zona fija, donde uno también pueda tener el control de todos los tuppers que tiene, porque ya no solo te tienes que enfocar, como digo, en el negocio, o bueno, en la parte de atender al público en la mesa, también es importante mejorar tu calidad de servicio de delivery. Tanto, diría yo, en el servicio de trato a la persona cuando contestas el teléfono, como la parte de cómo le vas a llevar tu producto a tu cliente sin que éste se vea, se enferme y segundo, sin que éste vea, bueno, y con la finalidad de que vea un material bonito, que llegue todo chévere, que, digamos, mantenga las texturas, los aromas, los jugos, que de repente en algunos casos no nos enfocábamos tanto en eso o no le dábamos tanta importancia. Y finalmente el área de despacho. Entonces aquí he puesto unas cuantas imágenes de cómo debería ser el área de empaque, unos cuantos ejemplos que serían los más ideales. Tenemos aquí diferentes opciones, diferentes realidades, diría yo. Tenemos el gabinete de empaques y descartables, donde es importante, como digo, justamente como la imagen de la izquierda, no tener todo un orden y un área destinada justamente para solo eso. Y el área de despacho, donde vas a armar finalmente en tu, digamos, caja para delivery o en tu mochila para delivery para el motorizado y vas a entregar tus productos. Y aquí, bueno, encontramos en este caso, bueno, una manera de repente tener de manera más ordenada un motorizado o alguien que te va a entregar los pedidos, ¿no? Y justamente, como digo, el tema de acá es el delivery y me gustaría compartir un poco qué es lo que encontramos en el mercado actualmente y qué es lo que nosotros, por conocimiento, recomendamos y sabemos qué es lo mejor que hay en el mercado. Y encontramos lo que son las Cambro Go Box. Cambro es una marca que es especialista en este tipo de equipos que están enfocados justamente para el tema del delivery. Y tenemos lo que son las Cambo Go Box, que la retención de temperatura es por 4 horas. Son resistentes al impacto, pueden lavarse en el lavavajillas, puedes transportar tanto material caliente como frío. Y obviamente son a comparación de repente de un material de repente de Tecnopor o algo así, son, digamos yo, diría yo, un mejor material, obviamente es mucho mejor, no es un material poroso, no se va a golpear, o sea, es resistente a los golpes, ¿no? Tenemos ya un poco más enfocado al tema del delivery para que salga de tu restaurante las EPP, las Cambro EPP Go Box isotérmico, que ya vienen como una mochilita y podrían servirte justamente para la entrega final y tienen también una retención de temperatura de 4 horas. Y aquí vemos unos ejemplos de cómo se podría ver una persona de repente en este caso entregando un pedido a unas cuantas cuadras de tu restaurante, ¿no? Que creo que se ve mucho más, o sea, visualmente se ve mucho más chévere, mucho más atractivo que a veces llevarlo en una bolsa o cosas así que eh, tampoco te asegura que tu alimento va a llegar totalmente a la temperatura que tú deseas. Se puede caer, se puede dañar un movimiento brusco, mezcla toda tu comida dentro. De esta manera se ve mucho más ordenado, se ve mucho más limpio, creo yo. Y también ya tenemos un poco de esta marca, una línea que retiene hasta 45 minutos la temperatura y ya está un poco más enfocada justamente al motorizado, a la persona que de repente va a llevar su moto, el pedido. Tenemos las bolsas de entrega abatibles grandes, tenemos los que son este tipo de bolsas y miren cómo se dobla y obviamente si no la usas, realmente es más fácil de guardar en este caso en tu almacén.
tenemos este otro modelo, tenemos aquí una ya enfocada de repente para la persona que va a manejar, y miren la división, miren el material es mucho más resistente que las que podrías encontrar muchas veces en el mercado. Y aquí vemos otro ejemplo de la persona en la bicicleta. Tenemos también dentro de esta marca unas go bag o unas cajas enfocadas justamente para el negocio de delivery de pizzas de diferentes tamaños. Y ahora, ya entendiendo un poco el pre del delivery, que es la inocuidad alimentaria, hemos hablado un poco de las cadenas de preparación de alimentos, hemos hablado un poco de qué materiales o qué encontramos en el mercado para justamente de la puerta del restaurante donde tu pedido ya está listo y tú has cumplido con la parte previa asegurando tu inocuidad alimentaria, qué equipos o qué accesorios te sirven para de la puerta del restaurante hacia adelante a llevar justamente un equipo, un alimento inocuo y que no se haya alterado las características organolépticas. Entendiendo todo esto, nosotros, en base a nuestra experiencia y lo que hemos podido también ver de lo que está sucediendo en el mercado actual, nosotros te recomendamos lo siguiente para ir pensando en migrar de lo que tienes de tu negocio actual, enfocarlo un poco más al delivery, o si no tienes una idea, cómo podrías enfocarte mucho más en el servicio de delivery. Y lo primero que hemos visto, y en muchos restaurantes, es reinventar tu menú y o giro de negocio para acomodarte al mercado actual. Y el primer ejemplo, y el que muchos aplaudieron digamos, revolucionó en el momento el mercado, fue justamente la pastelería, ahora Bodega San Antonio, que comenzó allá, como digo, ¿no? Antes era una pastelería, ahora se hace llamar una Bodega San Antonio. Igualmente puedes consumir sus productos, pasteles y todo eso, pero ya está, cambió el concepto de pastelería a una bodega donde ya no solo vas a comer tus postres favoritos, tus sándwiches favoritos, vas a comprar cosas básicas para la casa. Entonces, lo primero que hicieron, lo hicieron ellos y ya poco a poco muchos restaurantes comenzaron a entender que para sobrevivir en lo que se viene de aquí en adelante, porque creo que todos sabemos que no se acaba, en este caso que mañana, hoy día es el último día de cuarentena, no es que se acaba mañana, hoy día la cuarentena y mañana todo el mundo volvió a la normalidad. Va a ser un proceso largo y costoso para tanto nosotros como nuestros negocios de restaurante, como creo yo el país, para salir adelante. Entonces, para afrontar esto, revolucionó la bodega San Antonio y a partir de ahí muchos comenzaron a ver eso como ejemplo y eh, pensar en cómo yo también puedo sobrevivir, cómo yo revoluciono, cómo yo aprovecho la oportunidad ahorita para seguir sobreviviendo en el mercado actual. Y tenemos algunos casos como, en el caso del Leorí específicamente, Wingman, un restaurante especializado en lo que son alitas, te vendía la experiencia de ir a comer tus alitas en el local, cuantas querías, y todo ese, y ese era su, digamos, su fuerte. Y a partir de hace un tiempo ya comenzó, primero, a utilizar el empacado al vacío, que es una de las máquinas que justamente mencionaba en la presentación, y ya te da tus papas fritas, tus alitas sazonadas con sus salsas empacadas al vacío para que simplemente tú las pidas y termines la cocción en tu casa. Entonces, te están llevando la misma experiencia que ubicabas en su restaurante porque comes las mismas alitas, las mismas papas fritas, las mismas salsas, pero ahora en tu casa. No te tienes que acercar al restaurante para disfrutar lo mismo que en tu local. Y todos saben, y bueno, la mayoría sabemos que obviamente al estar empacadas al vacío, eh, los sabores, los aromas, los jugos, todo se mantiene. Entonces, sí realmente podrías llegas a disfrutar lo mismo que comías en el restaurante. Tenemos en el caso de Barra Chalaca. Por un lado tenemos la copa de leche de tigre que consumías en el restaurante, ahora la cambiaron y te la pueden dar en una botella de vidrio. Van cambiando los conceptos, van cambiando las ideas, pero con la finalidad de realmente sobrevivir en el mercado.
Y tenemos lo que es justamente, en este caso, Mayo, que es la combinación del restaurante central y Colle, que, bueno, en un lado tenemos uno de los platos que ellos presentaban y por la derecha tenemos lo que podrías pedir por delivery. Y también volvemos a encontrar dos productos empacados al vacío, una mayonesa, si no me imagino, y un puré o una vinagreta, empacadas al vacío simplemente para que tú las cortes, las sirvas y comas lo mismo que comías en el restaurante en sí. También lo que ha sucedido es que las cartas se han ido variando un poco por el tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, vuelvo justamente a mencionar el tema de los equipos inteligentes que te pueden servir para eh, mejorar el servicio de delivery. Y otra cosa que me parece importante y que muchas empresas ya están usando mucho más que antes es utilizar de manera constante las redes sociales para estar comunicados con sus clientes, para promociones, mensajes, transmitir tu protocolo de bioseguridad, de tu protocolo de seguridad, eh, dar algún mensaje, como digo, las promociones, lo que se viene, cuándo van a volver, la importancia de la salud y diferentes mensajes que son para, digamos, llegar al cliente y segundo, que el cliente pueda entender que tú tienes toda la intención y estás cumpliendo con todos los obligaciones de salud o lo que te está pidiendo para volver a trabajar y también te va a permitir aceptar órdenes y pedidos por estos medios o página web. También para eso te sirven las redes sociales o el internet. Y aquí tenemos un ejemplo de un restaurante mexicano que está colocando, digamos, su nueva versión de, o sea, como un festival mexicano, te ponen la foto y te ponen lo que hay. En el caso de abajo tenemos vemos la empresa de hamburguesas que ya te está anunciando cuándo regresan. Tenemos en este caso lo que es Fridays que te está diciendo cuál es su protocolo de seguridad y finalmente tenemos a Mayo que está anunciando que, bueno, se han fusionado estos dos restaurantes con la finalidad de poder atenderlos. Y también, como digo, otra cosa que está sucediendo en los restaurantes cuando hablamos del menú y de tu giro del negocio es que tu carta se ha achicado un poco más, ya no ofreces toda la carta. Otra cosa que es recomendable para migrar al tema del delivery es de tu carta gigante que podrías tener, reducirle un poco más y solo enfocarte en, digamos, diría, estoy lanzando un número, ¿no? Máximo 15 platos o menos, enfocarte en esos y esos ofrecerlos para realmente poder hacer tu servicio de delivery más eficiente y que puedas realmente poder atender todos los pedidos que se vayan a aparezcan en esta época, ¿no? Nuevamente, implementar un área de delivery que funcione de manera eficiente y ordenada, las tres áreas que había mencionado antes. Lo vuelvo a repetir porque son puntos importantes que realmente te van a servir para ir pensando en cómo migrar al delivery. Luego tenemos una de las opciones, porque también es buena opción, es asociarte con aplicaciones especialistas en el servicio de delivery. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir realmente ampliar tu radio de llegada. O sea, vas a poder llegar a muchos más lugares. Eh, es lo que te va a beneficiar y creo que funciona muy bien, es muy funcional para muchas empresas, pero como vemos también hay veíamos la marca Cambro que te ofrece los mismos equipamientos, pero para que tú lo implementes en tu propio lugar. Es decir, que tú te encargues de tu propio delivery. Y la gran diferencia entre estas empresas y tu propio delivery es que realmente tú sí vas a cuidar, creo yo, un poco más tus productos, cómo llegan. El motorizado se va a preocupar un poco más porque es la imagen de tu empresa. Entonces creo que va a ser un poco mejor en ese sentido, tal vez tú mismo tener tu propia flota de deliveries. Y si obviamente tú decides por tener tu propia flota de deliveries, tienes que determinar un área de reparto que te permita llegar en un tiempo ideal a tus clientes. Porque no sé, si estás ubicado en San Miguel, creo que pensar en brindar delivery a La Molina o Surco o un distrito muy lejano creo que no es lo ideal, por más que uno quisiera realmente abarcar mucho para sobrevivir en el mercado, creo que hay que tener estos datos, estas consideraciones para comenzar a definir qué radio de alrededor de tu local vas a poder atender y deberías considerar el tráfico en la ciudad,
tiempos de espera que el cliente está dispuesto a esperar. Todos sabemos que muchos no aguantan más de 45 minutos un pedido, entonces tú tienes que manejar eso también. Tiempos optimizados que la competencia tiene. Podría fijarte un poco también en cuánto tiempo se toma la competencia para tú, de repente, como eslogan, definir, yo llego en 20 minutos si no es gratis, por ejemplo, o en media hora si no es gratis, que en algún momento se utilizaba mucho esta propaganda, y medir el tiempo de entrega por diferentes medios, ya sea una moto, ya sea eh, una bicicleta, ya sea un scooter eléctrico. Hay diferentes maneras de ya hacer el tema del delivery, y tú deberías también medir estos tiempos. Y estos son unos casos, tres casos de tres diferentes restaurantes que un poco eh, tienen obviamente su propia flota de delivery, y tienen un poco el radio de cómo han definido eh, las zonas de entrega de acuerdo al lugar en el que están ubicados. Y con esto doy por, digamos, acaba la presentación de toda la información que les tenía preparada para ustedes. Así que les quería dar las gracias. Gracias por su atención. Gracias a todos los participantes por escucharme el día de hoy. Y quisiera agradecer a nuestros patrocinadores nuevamente. Mixac Latam, que tiene más de 15 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en Perú y Latinoamérica. Y también a Mis Partes Online, eh, empresa que vende partes químicos y accesorios. Es una empresa e-commerce que tiene los mejores precios en el mercado. Y los invito a ver el siguiente video, donde van a poder ver lo fácil que es comprar a través de su página web. Regístrate e inicie sesión en www.mispartesonline.com. Escoja un producto. Agregue el producto al carrito de compras. Luego le das al botón comprar. Pague mediante nuestra pasarela de pago. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puede rastrear el producto mediante el correo o su perfil de usuario. Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida. Listo, bastante fácil, como pueden ver, cómo se puede comprar en esta página web, en esta empresa de e-commerce. Y estos son los webinars que se vienen esta semana. Tenemos el día de mañana a Eduardo Cuadros dictando un webinar sobre abatidores Irinox, manual técnico de unidad de autonomía de bandejas EF, MFMYA. Tenemos el día jueves a Lorenzo Polanco con sistema eléctrico del BCC parte 2. Tenemos el día jueves al chef Javier Pérez, que nos va a hablar exprimiendo nuestros equipos de Rational al 100%. Y tenemos el día viernes a Luis Arias, que nos va a hablar de Gemantech, la herramienta del especialista. Para más webinars, visítenos en www.ecatega.com. Estamos presentes en estas 4 redes sociales, así que estén atentos, visítenos. Se vienen cosas mucho más pajas, se vienen nuevos webinars, nuevos temas, nuevos invitados, con temas muy interesantes a desarrollar. Y quería mencionar que estén atentos a su correo, porque les va a llegar justamente una encuesta sobre el webinar del día de hoy para los que quieran desarrollar y quieran recibir su certificado de participación. Pueden llenar esta encuesta, y también se va a colgar el link de esta encuesta en el chat que tenemos aquí. Así que doy paso al tema de las preguntas en estos minutos. Así que por favor les pediría que de manera ordenada, si voy a verificar primero si hay una pregunta en el chat. No hemos puesto una pregunta en el chat por ahora ninguno de los participantes. Acabo de confirmar que justamente está el link dentro del chat para realizar la encuesta y recibir sus constancias de participación para todos los que estén interesados. Y como digo, si no hay preguntas en el chat, de manera ordenada, si alguno desea hacer alguna pregunta, o a veces hay algún participante que quiere acotar alguna información extra a la que doy, pueden abrir sus micrófonos de manera ordenada para poder escucharlos y resolver cualquier duda o pregunta.
Perdón. Bueno, veo que por ahora no hay ni una pregunta, tanto en el chat ni como nadie. Vuelvo a repetir, estén atentos a nuestras redes sociales, estén atentos a la página web. Se viene un julio lleno de nuevos temas interesantes, nuevos expositores, nuevos participantes, así que estén atentos. Y vuelvo a preguntar, si alguien desea hacer alguna pregunta, consulta o duda, puede abrir su micrófono antes de que finalmente demos por terminado el webinar del día de hoy. Hola, Giancarlo. Te saluda Carlos Vargas. Hola Carlos, ¿qué tal? Ya que no hay comentarios, para hacer algunos aportes. Sí, sí, no te preocupes, con todo gusto, con todo gusto. Sí, primeramente agradecer a todos por la capacitación, ¿no? Que son muy buenas, ¿no? Lo otro que has hablado claramente de la importancia de la cadena de frío, los equipos tecnológicos, los BPM, ¿no? Si bien en una cadena de hotel o restaurante, por ejemplo, de 5 tenedores o 5 estrellas, tienen un área de calidad que se encarga de monitorear las temperaturas de tanto los equipos como, como los procesos y los procedimientos, ¿no? La ventaja que te da el equipo tecnológico como Ration o Irinox es que necesariamente no tienes que tener un área de calidad porque eh, todas las temperaturas y las cocciones quedan registradas en el horno, ¿no? Entonces, cualquier problema de contaminación o intoxicación y que vaya, bueno, en este caso, Sanidad Municipal a verificar, lo vas a tener registrado, ¿no? En todo caso, por esa parte no vas a tener problema, ¿no? Lo otro que hablaste muy importante, los BPM, es que, bueno, en la cocina no debe haber nada de madera, ¿no? Ni tabla de madera, ni cucharón de madera, o como el otro día hablaron de que están improvisando con los cambros con triple y para mantener la comida, que no es lo adecuado. Aparte que la madera, como se dice, por ser porosa, como tú dices, se almacenan las bacterias, los microorganismos y todo eso, ¿no? Y esto de alguna forma contamina los alimentos. Y no solamente los alimentos, sino que también atraen a los vectores, ¿no? Como las cucarachas, ¿no? Y es lo que queremos evitar, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Sí, justamente eh, dentro de lo que nosotros siempre hablamos y la aplicación de tecnología en una cocina es justamente eso, ¿no? Tener estos controles, tener esta seguridad de que tú estás dando un alimento inocuo. Y bueno, y enfocándonos un poco más en Cambro y en el tema del delivery y esas cosas, obviamente ya post cocción, y si tú tienes un equipo, en este caso, como lo que hemos encontrado en el mercado de Cambro, también te asegura esta inocuidad, ¿no? Porque de nada te sirve, creo yo, cocinar todo perfecto, ya sea, como dije cuando hablaba de las cadenas de preparación alimentaria, con o sin tecnología, porque vuelvo a recalcar, cada tipo de cadena se va a aplicar de acuerdo al tipo de negocio que tú tengas. No todas se van a aplicar para todos los tipos de negocio. Entonces, de nada te va a servir a ti durante todo el proceso de cocción, cocinarlo bonito, cocinarlo chévere, respetar todo. Si justamente ahora que es lo más importante el tema de delivery, si post esto o post cocción, o sea, de restaurante para afuera, tú no cuentas tampoco con los equipamientos perfectos o no cumples con las normas necesarias para la inocuidad alimentaria. Así que también es importante y esperaba transmitir esto acá, ¿no? No solo contar con toda la parte previa, sino conocer un poco de qué se debe hacer para entregar un producto inocuo o lo que te dice la ley un poco y también con qué equipos te puedes apoyar para justamente
que tu alimento llegue inocuo al cliente final, ¿no? En el caso de la distribución del delivery. Pero sí, muy importante lo que mencionas, Carlos. No sé si alguien más quisiera intervenir o dar algunas palabras o realmente hacer una pregunta, como digo, antes de poder finalizar el webinar. Espero que les haya servido realmente, que hayan podido entender y haya sido información importante para ustedes lo que he transmitido, ¿no? Sí, Giancarlo, se entendió bien. Claro, justamente lo que comentas, ¿no? Comprar un equipo racional, comprar un abatidor y que no cumplan los procesos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro es el pollo a la brasa, ¿no? La mayoría de veces cuando comen el pollo dicen el pollo me cayó mal, ¿no? Pues es imposible porque aparte de que pasa por un rational o de otro tipo de horno, el pollo pasa por un proceso térmico, ¿no? Entonces no hay ningún microorganismo que te puede, por ejemplo, intoxicar o cualquier tipo de enfermedad como la zeta, ¿no? Claro, Pero si en el procedimiento no lavaron la lechuga, que es un alimento que está regada con aguas hervidas, con pesticidas, entonces eso de una u otra forma va a hacer que te intoxiques, ¿no? O por decir, como antes comentaste, de los, por ejemplo, bayonesa, mostaza, que normalmente la norma prohíbe prepararlos en forma artesanal, ¿no? Esto debe ser en forma industrial y con sachet, ¿no? Porque puedes contraer salmonela o cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, más seguro es en forma industrial, ¿no? Entonces, si no cumples esos procesos, de nada te sirve que tengas equipos tecnológicos, ¿no? sí, sí, claro, justamente los equipos tecnológicos se crean para ayudarnos a nosotros a hacer un trabajo más eficiente, un trabajo más inocuo, un trabajo donde haya menos estrés. Y sí, ya ahora, como digo, creo que eh, el proceso de, digamos, de que sucede cuando tú revises tu pedido, ya el proceso es importante mirarlo desde el primer paso, desde que tú recepcionas la materia prima hasta cómo llega a la puerta de tu cliente y tú ya tienes que ser más consciente de lo que éramos antes porque creo que todos siempre hemos sido responsables al momento de cocinar algo cuando hemos trabajado asegurándonos de que sea un producto sano, pero ahora con todo lo que está pasando en el mundo es muy importante entender todo el concepto de delivery, todo lo que pasa por detrás y todo lo que tú tienes que cumplir como dueño de un negocio, como parte de un negocio, para que finalmente al cliente final llegue un alimento inocuo. Entonces sí, es muy importante, como digo, entender estos equipos tecnológicos y si los tienes, poder sacarle el jugo, aprovecharlos y finalmente entregar un alimento inocuo al cliente final. Así que, bueno, muchas gracias Carlos por tus dos participaciones el día de hoy. Veo que no hay más preguntas, no hay personas que se animen el día de hoy a hacer una pregunta, así que doy por finalizado el webinar del día de hoy. Quería agradecerle a todos los participantes nuevamente. Estén atentos a nuestras redes sociales y se vienen muchos más webinars. Y bueno, que tengan un buen fin de semana a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias. Gracias.